portal y si no pueden utilizar el portal, lo pueden mandar al WhatsApp y si no pueden usar el WhatsApp, les puedo dar el correo y lo pueden mandar en cualquier lugar. La cosa es que yo reciba ese trabajo. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Algo más? Ahora, con las preguntas que me hacen, yo les pregunto, ¿no han podido entrar a la planificación del curso en el portal? No, yo no. ¿No? No, yo no. Bien, licenciada. ¿Se les dificulta el uso del portal? No siempre, pero No, para nada. Pero yo creo que algunos, tal vez no, pero a otros tal vez sí. Yo quisiera que por favor las personas que se les dificulta, no sé, que me lo hagan saber de alguna manera para ver de qué manera los puedo apoyar. De todas maneras, para comunicarse conmigo es el WhatsApp. Y si tienen duda de algo, si quieren les doy el correo, ahí se los voy a poner en el WhatsApp. Y bueno, creo que son las tres cosas: WhatsApp, correo y portal. Gracias, licenciada. Creo que Byron, ese que no podía en el curso anterior, creo que no está ahorita en clase. Ok. Pero si tienen algún problema, o sea, el portal no tiene que ser problema. Igual, si yo ahí lo subo todo, pero también se los paso la presentación en WhatsApp. Así es que si no pueden entrar al portal, la pueden ver en el WhatsApp. Y otra cosa, si no han entendido la planificación, conforme voy entrando a los profetas, van a ir viendo cuáles son las líneas de cada profeta. Y entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes desde su Biblia, no desde el libro, porque el libro lo voy a trabajar ustedes y yo. Ahora, el trabajo es desde su Biblia. ¿Sí me comprenden? O sea que tienen que tener una Biblia que tenga introducciones de cada profeta. Yo creo que les mandé una Biblia la vez pasada, ¿o no se las mandé? Sí, licenciada, sí la envió. ¿Ve? Entonces ahí está, ahí tienen esa Biblia. Esa Biblia tiene introducciones. Así es que ahí estamos. Ok. Entonces... licenciada, disculpe. Yo tengo una duda. Usted nos dio un dato en la última clase de profetas anteriores a Samuel, recientes, no escritores. Ajá. Y profetas y cultos. No, eso lo tenemos que investigar aparte. Eso lo tenemos que investigar aparte, licenciada, disculpe. Toda esa información la tienen en el libro escaneado que le están pasando. No lo han empezado a leer. Sinceramente no lo he podido hacer, licenciada. ¿Ok? Toda esa información, yo les doy la clase, pero yo no les puedo leer el libro. Entonces yo les doy ciertas líneas para que ustedes tengan idea. Cuando lean el texto, se supone que ustedes tienen que venir a clase con ese tema ya leído, para que puedan comprender e interactuar si han tenido alguna duda. Entonces, si ustedes ven la agenda en el portal de cada día, ustedes van a ver que yo doy que ustedes hayan leído, para que esto sean solamente líneas claves de comprensión, porque no da tiempo para que yo desarrolle el material. ¿Me comprende? Correcto, licenciada. Licenciada, disculpe, este es en el tomo 2, ¿verdad? Disculpe. No, es que ese no te Es sirve. el tomo 2 de Profetas. Ah, perfecto. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Disculpe, muy amable. No tenga pena. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen? Fíjese que yo acabo de llamar a Loyola y ellos lo tienen y lo voy a adquirir ahí mejor. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Ya no? Bueno, alguien me preguntó de que no comprende cuando yo hablo el hilo conductor. Ok.
¿Se recuerdan que ustedes tuvieron un trabajito que era un poquito para como un poquito evaluar ¿verdad? Yo evaluar cómo iba la comprensión de Sagrada Escritura con los cursos que ustedes habían tenido de introducción y de Pentateuco. Entonces, en esos dos libros y el trabajito que yo les puse, que es muy sencillo, era de que ustedes vieran si había un hilo conductor entre el capítulo 1 y el capítulo 3, en los 3 capítulos que ustedes leyeron. Y que para eso, primero ustedes tenían que encontrar las cosas similares y las cosas diferentes. Entonces, no sé si todos hicieron el trabajo, pero algunos hicieron el comentario hace 8 días y pues sí eran cosas que no las habían notado, pero ya se dieron cuenta que eran 2 relatos contados de forma diferente, por lo tanto, uno no es continuación del otro. Pero el mensaje lleva un hilo conductor, o sea, el mensaje es el mismo, tanto en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Cuál es el mensaje? Pues que el autor de la vida es Dios. Dios es el origen, Dios es vida, Dios es creación, Dios es fuente. Bueno, que el primer capítulo es un himno y el otro es una narración. Claro, a esa narración se le agrega otro elemento que no está en el capítulo 1, que es el tema del pecado, que no está en el capítulo 1. O sea, hay un añadido, o sea, se desarrolla más la narración. Otra cosa que vimos es que el capítulo 2.4b al 3.24 es primero, o sea, quiere decir que en cronología, cronología quiere decir en el tiempo, fue una reflexión oral muy primitiva que el capítulo 1, porque dijimos que el capítulo 1 es un himno litúrgico y es de la tradición sacerdotal. Entonces ya entendemos que hay un culto, que hay una celebración y que el fundamento de esa celebración es el rito, la celebración del día sábado. Entonces, ese es en el capítulo 1, eso no está en el capítulo 2, hay diferencias. Pero el capítulo 2 se extiende con el tema del pecado, con el tema del mal, con todos esos temas. Va. Sin embargo, nosotros podemos ver que el mensaje, el hilo conductor, aunque esté contado de forma diferente, haya sido hablado, porque primero fue una tradición oral, haya sido hablado en una forma distinta por distintos personajes de distintas épocas en distintos idiomas, el hecho es que el mensaje es el mismo, que es que el autor de todo es Dios. Entonces, ese hilo conductor va a ir hasta el día de hoy. O sea, es un hilo que no se va a romper. Dios es autor de vida. Si lo vemos con Jesús, vemos que lo sacó del sepulcro. Ok, ese fue lo más grandioso que Dios pudo haber hecho en la historia. Es el único gran milagro de sacar a alguien que ya está muerto, pasó 3 días enterrado y luego está vivo por acción de Dios. O sea, ese relato que está ahí en Génesis 1 llega hasta Jesús en su pasión y su muerte. Y ese es el hilo conductor para nosotros, porque esa es nuestra fe. Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque no se trata de creer cualquier cosa, se trata de creer lo que va diciendo la Escritura y el hilo conductor del mensaje. O sea, ese hilo conductor llega hasta el día de hoy. Eso es el hilo conductor. Un mensaje que es el que uno tiene que encontrar en la literatura. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando los profetas, ¿qué es el hilo conductor? En primer lugar, tenemos que descubrir o tenemos que entender de que después de que Dios crea todo,
absolutamente todo, y se va a ir desarrollando con distintas narraciones, pues vemos una actitud del hombre, del ser humano. Es interesante que ustedes noten que en el capítulo 2, 4, en adelante, la creación no es igual al capítulo 1. Es diferente. Y ustedes se dan cuenta que al crear al ser humano, lo hace, ¿de qué lo hace? ¿De qué hace el ser humano? De arcilla. Polvo, dice. Polvo. De polvo. ¿Y qué es el polvo cuando usted lo sopla? ¿Qué es el polvo? ¿Qué es el polvo? Es la tierra. Sí, pero no es la tierra. El polvo es lo que le entra a su casa cuando usted limpia porque hay polvo. No hay tierra, hay polvo. ¿Y cómo puede limpiar usted ese polvo? Puede limpiarlo incluso soplando. O sea, eso significa que hay fragilidad. Pero en el segundo relato, Dios se ensucia con el polvo. Dios crea, lo hace con las manos, lo va haciendo, lo va creando. No es igual que el Génesis 1 que Dios dijo y se hizo. ¿Qué diferencia hay en uno y en el otro? Es muy sencillo. El primero es un himno. Y estamos diciendo que es un himno litúrgico. Cuando ustedes están en misa, hay varios himnos litúrgicos, pero uno es gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Ese es un himno litúrgico que alaba la grandeza y el amor de Dios. Cuando pasamos al tema de la consagración, entonces ustedes ven que el sacerdote sobre el pan y sobre el vino pone sus dos manos. Y esa oración se llama epíclesis. Le pide al Padre que envíe el Espíritu para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Pasa o no pasa? ¿Pasa esa transubstanciación o no? Sí. Sí. Ah, vaya, entonces estamos en un acto litúrgico. O sea, entonces ahí es donde ustedes tienen que comparar capítulo 1 del Génesis, que es un himno litúrgico, con la liturgia del templo y con la liturgia que vivimos, que las cosas se hacen por una acción directa. Ese es el tema litúrgico. Por eso, Génesis 1 es un himno litúrgico. En la liturgia así pasa. Jesús vuelve a morir, claro que sí, pero entonces ahora no hay un gran charco de sangre, porque dice, es en forma incruenta, decía nuestro catecismo, es decir, sin derramamiento de sangre. El problema es que la mayoría de la gente, como no lo entiende, tampoco lo cree. Va a misa por costumbre, pero cuando nosotros estamos estudiando Sagrada Escritura y lo estamos haciendo desde el punto de vista teológico, ese es el objetivo de estudiar. No es tanto un tema intelectual, sino ustedes cuando van a misa y oyen en la primera lectura a un profeta, ustedes lo ubican. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su contexto histórico? ¿Qué estaba pasando en esa época? ¿Por qué lo que se está leyendo en la primera lectura tiene que ver con el Salmo, tiene que ver con la segunda lectura y tiene que ver con el Evangelio? Entonces, ese es el objetivo del estudio bíblico. Es encontrar el hilo conductor, pero para encontrar el hilo conductor uno tiene que conocer el contexto histórico del momento en que escribió. Por eso ubicamos Génesis 1 en un contexto histórico. Cuando ya hay templo, hay sacerdotes, hay culto. Y ubicamos 2:4b al 3:24 antes, sin templos, en una tradición yavista, donde se usan formas humanas para hablar de Dios, y por eso se utilizó las manos, él plantó el jardín, él le puso nombre, le dijo a Adán que pusiera el nombre. Entonces ahí viene el nombre Adam, Adamá, o sea, es el polvo.
el polvo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la humanidad es frágil, es como un polvo. Luego el Salmo lo va a decir de otra manera, es como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. O sea, está dicho desde el principio y está dicho hasta el final. Entonces, de que hoy nos asustemos de que hay pandemia y que nos vamos a morir, pues no hay por qué. Porque eso ya se sabe desde siempre, somos frágiles, somos muy frágiles. Y hoy estamos y mañana no. Otra cosa es que no creamos eso y no lo pensemos, pero ese es el hilo conductor hasta el día de hoy. Entonces, la escritura nos va diciendo cómo es que tenemos que ir actuando y entonces ustedes se van a recordar, esta clase ya la di, porque fue el primer día. Entonces, se van recordando que dijimos que después de esa creación, ya Génesis se va desarrollando de tal manera se va desarrollando Génesis, de que se van creando las culturas, los pueblos, pero hay una tendencia humana, así como Dios es fuente de vida, fuente de amor, una palabra dinámica, el hombre es alguien que se revela desde el primer momento, es alguien que no quiere someterse a Dios, es alguien. Fíjense una cosa, fíjense cómo el hilo conductor llega hasta el final. Si ustedes miran las bodas de Caná, ¿qué es lo que dice María? Hagan lo que él dice, hagan lo que él dice. Para hacer algo hay primero que escucharlo. Y vean ustedes qué hizo la mujer en el capítulo 2 y la humanidad que sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Pues escuchar a la serpiente, escuchar al mal y hacer lo que el mal y la serpiente dice. Miren ustedes qué interesante, ¿verdad? No, ese no es el camino. Entonces vamos a ir luego al monte Sinaí y las tablas de la ley, la alianza con Moisés. Y entonces vamos a ver ahí que más adelante se dice, ¿qué son? ¿Qué es eso? ¿Qué son las tablas de la ley? Entonces Dios mismo dice, te ofrezco la vida y la muerte, escoge. Eres libre, tienes libre albedrío. ¿Qué significan esas dos palabras? Libertad es tener la capacidad en la acción. Yo tengo capacidad, soy libre para actuar. Libre albedrío, tengo la capacidad para decidir. Entonces ahí vemos el problema lo vamos a ver eso. Desde siempre. Siempre escuchamos el mal. Tendemos a escuchar eso porque es lo más fácil, porque ahí lo dice Génesis 3, cuando dice, la mujer vio que el fruto, fíjense que no dice ni siquiera que es manzana, pero ¿por qué la gente pensó, por qué el pueblo pensó en una manzana? Bueno, acuérdense de Blancanieves, ¿cómo es que ella se envenenó? Pues escogió lo más apetitoso, lo más agradable. Bueno, es lo mismo. En Génesis 3, ahí está. La mujer vio que el fruto era apetitoso a la vista y gustoso al paladar. Y escuchó, era bueno. Entran en juego los sentidos. Bueno, y entonces vemos una serie de consecuencias que se vienen cuando escuchamos el mal y lo llevamos a cabo. ¿Y qué dice Dios en el bautismo de Jesús? Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. ¿Y qué dice María en las bodas de Caná? Hagan lo que él dice. Ok, ese es el hilo conductor. ¿Y por qué estamos como estamos? Bueno, ya ustedes sacan la conclusión. ¿Se dan cuenta qué es el hilo conductor? ¿Captaron o no captaron? Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Entonces, ese hilo conductor, ¿qué es entonces los profetas? ¿Ok? Entonces, los profetas, después de esa alianza, ¿qué oyeron ustedes el domingo, que fue la primera lectura? Pues es Josué, ¿verdad? Entran a la tierra prometida, ¿y qué dice Josué? Bueno, entramos en esta tierra donde se da culto a otras divinidades. Bueno. Decidan qué van a hacer. ¿Van a seguir al Señor o a estas divinidades?
lo que respecta a mi familia y yo, vamos a servir al Señor. O sea, libertad, tuvo libertad para la acción y libre albedrío para la decisión. Ok, el pueblo dijo lo mismo, pero resulta que no lo hizo. No lo hizo. Y anteriormente, antes de que entraran a la tierra prometida y en toda esta parte, pues ustedes, después de Josué, van a ver que van a haber jueces. Eso ya lo habíamos leído anteriormente cuando va uno a misa diario. Y se da cuenta de que los jueces, hasta ellos mismos, pues se desviaban. Y hoy Jesús habla así. Ay de ustedes, ¿verdad? Porque no hacen lo que tienen que hacer, sino que solo lo dicen de boca, pero no lo hacen. Bueno, le habla a los dirigentes. Y entonces ayer, domingo, se está terminando la lectura del 6º capítulo de San Juan. ¿Qué pasó con el 6º capítulo de San Juan? Pues hubo una multiplicación de panes. Así empezó el relato. Resulta que había mucha gente, Jesús había llegado ahí y entonces ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Que la gente ha estado escuchando a Jesús y entonces resulta que los apóstoles van y les dice, despídelos porque ya es tarde y no han comido. Y Jesús dice, no, denles ustedes de comer. Bueno, ya saben, llevaron 2 peces, 5 panes y bueno, fue la multiplicación. Después de todo esto, la gente comió hasta saciarse. Se recogieron 12 canastos. ¿Por qué? Porque la gracia, el regalo, el don del amor de Dios no se desperdicia. Se escucha, se valora. Se comparte, pero no se desperdicia. Ese es un hilo conductor que viene también desde el principio. Ok, entonces ya Jesús le dice a sus discípulos que se vayan al otro lado. Y si ustedes se recuerdan, ya otro domingo Jesús caminó por el agua para irse allá. Al otro domingo, pues entonces la gente lo va a buscar y llega primero, ¿verdad? Va por tierra. Y le preguntan, ¿cuánto llegaste? Y Jesús les dice, les aseguro que ustedes no me buscan. Oigan otra vez el hilo conductor. No me buscan porque soy fuente de vida. Me buscan porque quieren que les solucione todos sus problemas, porque les di de comer. Me buscan por interés. Okay. No es una queja, es simplemente una evidencia, ¿verdad? Entonces, eso se lo dijo a la muchedumbre. Pero luego ahí habían otros personajes que resulta que era sábado, que no era correcto y que empezaron a discutir. Y Jesús, pues, un poco esto, ¿verdad? Ponen leyes que no cumplen ustedes. Y después pasa otro domingo, donde están los sumos sacerdotes y Jesús hace el gran discurso del pan, que Él es el pan de vida, que Él es un alimento, que no es solo su palabra, sino también es su cuerpo y su sangre. Y entonces los sumos sacerdotes, los escribas, los que están ahí escuchando, pues se molestan, ¿verdad? Porque lo miran, ¿quién no es este el hijo de María y de José? Ok. Y entonces ayer, ¿qué pasa entonces? ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, están oyendo a Jesús, una persona que está haciendo el bien, que está hablando del amor de Dios y la gente pues no está de acuerdo, está reaccionando, defendiéndose a la adversa, está rechazándolo. Pero el colmo fue ayer, porque ya fue con sus discípulos, que después de que oyeron toda el discurso del pan, entonces ellos, los discípulos, o sea, los seguidores, dicen, este discurso es imposible, no se puede. Entonces, se van, lo dejan, ya no lo siguieron, se decepcionaron. Entonces, Jesús viene y le habla a sus apóstoles. ¿Y qué les dice? ¿Ustedes también se quieren ir? Y entonces, si ustedes recuerdan, en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, cuando Jesús va camino a Jerusalén,
y que va, y él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? En Cesarea de Filipo. Pregunta eso. Y entonces Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Ok, él acepta, él cree, pero al ratito, pues esa es una inspiración que Jesús alaba y dice, esto no lo dijiste tú, lo dijo él, te lo dijo mi Padre. Y al ratito cuando le habla del sufrimiento y de la muerte, pues resulta que Pedro dice que no, ¿verdad? Que no, que Dios guarde, que eso no puede pasar. Bueno, pues ese es el mismo relato en otra forma. Lo que vimos en los 2 primeros capítulos de Génesis, lo mismo cantado de forma diferente. Entonces ahora Jesús pregunta, no pregunta quién dice la gente que soy yo, no, pregunta, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué contesta Pedro? ¿A dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabra de vida y nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Hasta hay una canción, ¿verdad? Ok. Ese es el hilo conductor. En los 3 evangelios, la profesión de fe de quién es Jesús. Es hombre verdadero, pero también es Dios verdadero. Entonces, ese es un hilo conductor que va desde los evangelios, desde el anuncio hasta el Apocalipsis, hasta hoy, a sus seguidores. Pero entonces aquí viene una evaluación de todos estos personajes que entraron en juego en el capítulo 6, que es un capítulo muy largo porque tiene, no me recuerdo si 60 versículos o no me acuerdo cuántos. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de eso, ustedes tienen que ubicarse. ¿A qué grupo pertenecen ustedes? ¿A qué grupo pertenezco yo? Porque acuérdense que uno va a la Eucaristía para ser interpelado, para ser iluminado. Entonces, ese es el objeto de lo que estamos haciendo. No es solo un tema intelectual para la cabeza y yo estoy sacando un diplomado. No, eso no tiene mayor importancia. La importancia es cuando ustedes vayan a la Eucaristía, ustedes entiendan qué está pasando ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros tenemos que ubicarnos y decir a qué grupo pertenecemos. Si nos acercamos al Señor solo por interés, pidiéndole que haga esto, quite aquello, ponga esto, quite aquello, como que si somos sus asesores, o que luego estamos criticando, como dice, murmurando, ¿verdad? O desconfiando, o si al final, pues nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y solo Él tiene vida en abundancia, porque es lo que promete, ¿verdad? Y no promete otra cosa. Entonces, ahí ven el hilo conductor, lo mismo que está desde el principio. Jesús es Dios, es fuente de vida. Lo van a encontrar. Él es la luz, Él es la vida, es el camino, es la puerta, es el buen pastor. Él es todo lo que accesa al Padre. Bueno, pero hay un tema, hay que escucharlo. Hay que escucharlo y no solo hay que escucharlo, hay que encarnar lo que Él dice, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando eso pasa, entran otras vocecitas por ahí, no, es que eso no te conviene, porque mira, entra el otro Pedro que nos empieza a decir otras cosas y nosotros escuchamos eso más. Eso es el hilo conductor, es un hilo que ustedes tienen que encontrar y entonces ahí entran los profetas. ¿Cómo es que entran los profetas? Pues simplemente por el hecho de que habían hecho un convenio, una alianza, un pacto en el Sinaí. Luego vieron cuando entraron a la tierra prometida el domingo con Josué. Anteriormente había sido con Noé, había sido con Abraham. O sea, Dios siempre ha estado cerca, siempre sigue cerca. Y está ahí, Emmanuel, Dios con nosotros. Camina con nosotros, está con nosotros. No es posible que si nosotros tenemos una relación íntima, que eso sería la oración, Él no nos escuche. Eso no puede pasar. Sin embargo, ustedes pueden decir, el Salmo dice, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué has cerrado tus oídos? Bueno, porque ahí no ha llegado Jesús. Ese es Antiguo Testamento. Y con el Nuevo Testamento, pues ustedes saben que Jesús dice, gracias Padre, te doy gracias porque eres bueno y siempre me escuchas. Pero también aquí hay otro tema. Para que eso pase, yo tengo que estar muy pegado a Jesús porque Él dice, yo soy la vid y ustedes el sarmiento. Si ustedes no están pegados a mí,
no pueden dar frutos, porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces no se trata de temas piadosos ni de temas sino que de verdad, de creerlo y de encarnarlo. Y el Papa Francisco dirá, bueno, pues es entonces vivir y trabajar contracorriente. Entonces, el profetismo va a surgir, decíamos aquí, ya con lo que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí, la naturaleza, cómo es que se desarrolla, pero veamos un poquito arriba. Para ubicarnos. Aquí ya está la institución. Aquí decíamos la terminología. Bueno, acuérdense ustedes de que es en hebreo originalmente, Naví es anunciar, hablar, es un mensajero, es un nuncio, decíamos cuando dimos este tema. Pero también se ha traducido en otros términos en griego o en el mismo hebreo de otra forma, como roeg, o sea, llamar, convocar. O sea, básicamente aquí lo que tenemos que entender que estos personajes no actúan desde su propia libertad, o sea, no libertad, desde su propia, como dijéramos, como que yo tengo ganas, así como que es mi propia necesidad o mi propio interés o mi propio deseo. No, ellos son llamados, son convocados, son llamados por Dios, ¿verdad? ¿Y cómo los llama Dios? Bueno, a veces por una visión, a veces por una palabra. Entonces ellos, de hecho, son hombres de Dios, son mensajeros. Ellos en ningún momento van a hablar lo que a ellos se les ocurra, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos opinan. Y eso lo vamos a encontrar en Jesús. Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, yo no vengo a decir nada que a mí se me ocurra, yo les comunico lo que el Padre me ha enseñado desde siempre, lo que me ha dicho, yo les transmito la voluntad del Padre. Ok, entonces vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento, y era lo que estábamos viendo, los profetas anteriores, y vamos a encontrar ese material de personajes como Abraham, eso también ya lo habíamos visto, que es llamado profeta, ¿verdad? Luego Moisés también es visto como profeta, pero ¿cómo se realiza el profetismo de Abraham? Bueno, pues está en un periodo, el contexto histórico es tribal, de tribus, ellos son nómadas, y en ese ambiente politeísta, Abraham introduce el tema monoteísta, o sea, de un solo Dios. Entonces, él tiene una relación amistosa con ese ser. Vean ustedes que en el relato, por ejemplo, cuando llegan aquellos tres personajes a Abraham y le dicen de que va a tener un hijo dentro de un año, primero dice que son 3 hombres. Luego, si ustedes siguen la lectura, esos 3 hombres se convierten en 3 ángeles. Y luego es Yahvé. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo ya les dije que se mezclaron las tradiciones, se yuxtapusieron una con otra, y entonces ahí están mezclados los mensajes, pero dice lo mismo. Entonces hay un tema, uno no les dice al otro, o sea, son tradiciones diferentes y lo que dicen es que llevan un mensaje. Ok, se va a acabar en un minuto. En lo que tienen dudas, vuelven a conectarse, por favor. ¿Dudas, preguntas? ¿No? María Andrés, ¿sí ha logrado verme o no ha logrado verme hoy? Sí, licenciada, la he podido ver muy bien. Solo tengo una duda con la programación del curso. Ajá. No tengo muy claro muy bien con el trabajo final. Tengo confundido un poco 2 cosas y le voy a leer ahorita, le voy a indicar. Solo que ya se va a acabar, María Andrés, un minuto. Bueno, le indico la duda